Dios se los bendiga, hermanos, amigos, familia, cada uno de todos aquellos que escuchen esta transmisión. Bendiciones. Que Dios los tenga con salud, unidos a la familia, disfrutando como siempre con su familia en su hogar. Dios los bendiga. Pues hoy es 31 de diciembre. 31 de diciembre es donde nacieron todos los reyes. Todos los reyes. 31 de diciembre. Son pocos los que nacen el 31 de diciembre. Bien, saludos, reciban un apretón de mano, un abrazo. Vamos a un mensaje y vamos a darle gracias a Dios primero, porque hemos llegado al año de la pandemia. Al año de la pandemia, pues. Hemos sobrevivido hasta el momento, pues. Ya nosotros somos eternos, aunque esta carne desaparezca, pero la eternidad la tenemos asegurada con Jesucristo en vida eterna. Bien, gracias te doy, Señor, en esta noche, Padre eterno, de 31 de diciembre del 2020. Gracias, Señor, por permitirme alcanzar, Señor, ya 6 décadas en esta tierra, Padre eterno, y gracias por tu misericordia que me alcanzó. Y ahora, Padre celestial, pues estás transformándome. Gracias, Señor. Gracias por la familia, gracias por el perdón de pecados, gracias, Señor, por tu obra que has hecho desde la creación del mundo, del universo, desde antes, Señor. Gracias por ese plan que preconcibiste, Señor, en la eternidad. Gracias, bendito Dios, por dar la oportunidad de compartir, Señor, con todos aquellos que escuchen esta palabra, de estar, Señor, compartiendo también en Jesús Fuente de Vida, Iglesia Pentecostal Misionera, Señor, aquí en Glenburne. Gracias por permitirme estar, Señor, participando en la iglesia. Gracias por mi familia, gracias por la provisión, gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor, porque tú eres misericordioso, justo, bueno, Señor, santo, santo, santo. Gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que estás haciendo y lo que harás. Te pido, Padre eterno, que abras los corazones de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, ya que se refiere al perdón. ¿A quién estás odiando? ¿A quién estamos odiando? Señor, abre ese corazón endurecido, Padre, que odia, que tiene resentimiento, que tiene rencores. Oh, bendito Dios, rompe, Señor, todas esas ataduras en el nombre de Jesús, para que esta palabra haya cabida en cada uno de los oyentes. Toma el control, Señor, de mis labios, de mi ser, Padre, y que sea el Espíritu Santo hablándolos a cada uno, y entendamos que la vida es perdonar, perdonar. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga nuevamente. Bien, el título es con una interrogante. ¿A quién estoy odiando? Hay que hacerle la pregunta. ¿A quién estamos odiando? El mundo odia, ¿sí? Y en el mismo pueblo de Dios habemos gente que odiamos a otros. Por lo cual, si tenemos a Jesucristo, pues no tendríamos que estar odiando. Ese es el título. ¿A quién estoy odiando? ¿A quién estoy odiando? Vamos a leer Proverbios. Proverbios 10:12. Y se lee la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor
cubrirá todas las faltas. Vea, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es. El odio en cualquier momento va a provocar, va a ocasionar pleitos. ¿Contra quién? Contra aquellos que estamos enamistados, contra aquellos que estamos odiando. La palabra de Dios es verdad y se cumple. Y se cumple. El odio despierta rencillas. Así es. Lo contrario de despertar es estar dormido, ¿verdad? Estar quieto. Al final vamos a hablar más de este versículo. Ahora bien, el odio es un sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. ¿A quién? A quien odia, al odiado. Vea cómo vive esa persona que odia, que no quiere perdonar, rencores, resentimientos, amarguras. Así vive. Ahora bien, como ya este año termina, necesitamos un autoexamen sobre a quién estamos odiando, ya que es un buen momento para reflexionar en los indultos, o sea, el perdonar las faltas a otro. Vean los indultos, con el fin que el 2021 lo recibamos en paz, reconciliados con Dios y con el prójimo. Es buen momento. Hoy es buen momento que todo el mundo arregla la carga, se propone nuevas metas, se pone nuevas metas. Y qué bueno esta fecha, que hoy debemos de poner en esas metas el perdón, el perdonar a todos aquellos que los han hecho algún daño, o nosotros también hayamos hecho algún daño. Entonces necesitamos un autoexamen para ver a quién odiamos, a quién estamos odiando. Tú, él, ella, ¿a quién? ¿Alguien? ¿Tienes enemistad contra alguien? Hoy es cuando. Hoy es el fin de año, época de indulto. Pero esos indultos deben de ser de justicia, no de injusticia, ¿verdad? Como hace el hombre corrupto, que hace indultos, levanta castigos a los mismos corruptos. Pero en el camino de Dios es justicia. Es justicia. Bien, vamos a comenzar con el punto número 1. El tema es: ¿a quién estoy odiando? ¿A quién estoy odiando? ¿A quién estamos odiando? ¿A quién? Punto número 1, el perdón de Dios. El perdón de Dios. Vea, cuando Jehová estaba tratando con Israel, en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, que significa que perdona todo pecado. Todo pecado Dios lo perdona, porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo limpia, borra y lava todo pecado. Todo pecado. Dice en Miqueas 7:18-20, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vean qué bueno este Dios. Olvida los pecados. Y nosotros no podemos
perdonar a alguien, mucho menos olvidar. Mucho menos olvidar. Y dice que Él se deleita en misericordia, mire. Y en eso lo debemos de deleitar nosotros, en misericordia. Misericordia de aquellos que están en miseria. Todo el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo está en miseria. Puede estar lleno de oro, de plata, de rubí, diamantes, todo lo que quiera. Pero está en miseria, espiritualmente. Espiritualmente. Y Dios dice que se deleita en misericordia. Entonces nosotros debemos de deleitarlos en misericordia. Y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y habemos muchos cristianos que andamos trayendo, embarrándolos con el mismo pecado. Vea. Y Dios no enseña eso. Dios enseña que hay que olvidar el pecado. Hay que olvidarlo, hay que dejarlo, hay que retirarse. Y dar testimonio de lo que Dios está haciendo hoy en cada uno de nosotros. Vea cómo dice en Juan 3:16. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perdón. Mire, todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna. Vea como dice en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, vea, estando en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vea, y eso es lo que tenemos que hacer. Porque ¿a quién estoy odiando? ¿A quién estamos odiando? Si Dios los enseña que hay que perdonar. Si Él que lo lesionaron, lo azotaron, lo menospreciaron, y todavía ese amor lo manifiesta, estando todo golpeado, vea, clavado en una cruz, y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Mire, el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo, no sabe lo que hace. No sabe, porque su mente está entenebrecida por el príncipe, el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, pero el que tiene a nuestro Señor Jesucristo, Él ya conoce la verdad. El que dice que es cristiano, ya conoce la verdad. Es muy distinto, muy diferente entre el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues con estos versículos, el perdón de Dios. Dios los ha perdonado. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y de eso debemos de estar seguros, que Dios los ha perdonado. Ahora, punto número 2. El perdonar a otros. Ahora va con el que ha sido perdonado. Con los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado tanto pecado, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Punto número 2, perdonar a otros. Fíjate, hoy es cuando, en este tiempo de año, para que el 2021 lo encuentre en paz, reconciliado con Dios, reconciliado con su prójimo. Vea, con su hermano, con sus padres, con el pastor, con los líderes. Sí, como hay tanto pleito, ¿verdad? Punto número 2, el perdonar a otros. Dice Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Oye, este es un mandamiento. Oiga, usted que dice que es cristiano, el perdonar a otros es un mandamiento que viene de Dios y que está escrito en la palabra. Efesios 4:32, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Ya ven, es un mandamiento, no es un sentimiento, no es una emoción, no es pasión, no, es un mandamiento en el cual tenemos que obedecer estos mandamientos. Entonces, dice misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, en Jesucristo.
Colosenses 3, 13, 14, otro versículo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vea, la palabra es clara, debemos de obedecerla. Colosenses 3, 13, 14. Mire, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Él es el ejemplo. ¿Cómo es que todo golpeado, maltratado y que a la muerte segura, Él todavía dice, perdónanos, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Y ahora nosotros, ¿por qué no perdonamos? ¿Por qué? Dígame, el orgullo, la altivez, la jactancia. Por esa razón no podemos perdonar, no podemos perdonar. Dice, así también hacedlo vosotros. Este es un mandamiento del perdón. El ser humano siempre va a vivir perdonando, perdonando y perdonando. Es una orden, es un mandato, es una voz de mando. ¿De quién? De Dios. De Dios. Vea cómo dice en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vea, como dice en Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Se da cuenta? Esto es un mandato, es una orden de Dios. O sea que el perdón aquí significa ilimitado, ilimitado. El perdón no tiene límite, no tiene límite. Entonces, nosotros tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Es clara la palabra, es clara la palabra. Entonces, este punto número 2, el perdonar a otros. La palabra lo establece claro. Tenemos que perdonar. Porque Cristo, así como Cristo nos ha perdonado y tuvo que morir en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que perdonar. Y nosotros no vamos a una cruz. Nosotros no vamos a una cruz a derramar la sangre, la vida. No. Ve. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Y Él los ha hecho, los ha dejado el camino para que cada uno de nosotros perdonemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, nuestros padres. ¿Sí? Porque hay un montón de gente que no honran a sus padres. No honran a sus padres. No aman a sus hermanos de sangre. ¿Ve? Y en las iglesias hay odio, pleitos, vea, contra los pastores, contra los líderes contra las ovejas y viceversa. Entonces, todos aquellos que están agrietados, rotos, porque tienen esa aguijón de amargura por falta de perdón, hoy es cuando, que este año, el final, hoy es 31, para que el 2021, mañana, usted esté en paz, esté reconciliado con Dios. Porque cuando perdona a otro, usted se quita una carga. Usted recibe paz. Y se reconcilia también usted con ¿quién? Con Dios. Porque usted está contra Dios. Si no perdonamos, estamos contra Dios. Entonces no hay paz en nosotros. Hay problemas. Por cualquier cosa explotamos. Como dice la palabra. El odio despierta rencillas. Sí, por esa razón tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Ahora bien, vamos al punto número 3. El punto número 3, el perdonarme a mí mismo. A perdonarlos a nosotros mismos. Vea, hay personas que no se perdonan, son cristianos,
Estamos hablando de los cristianos. No se perdonan a ellos mismos. ¡Qué ignorancia! Esa es una ignorancia. Y eso lo lleva a blasfemar contra la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando soy salvo, esa sangre me perdona todo pecado. Pero si yo no me perdono a mí mismo, como hay muchas personas, entonces estoy blasfemando. Estoy diciendo que esa sangre de nuestro Señor Jesucristo no tiene poder. No tiene poder. No tiene poder para borrarme, para lavarme y limpiarme los pecados. Vea qué gran problema que hay en las congregaciones, en el pueblo que dice que es de Dios, que no se perdonan ellos mismos. No se perdonan ellos mismos. Pero mira, aquí dicen 2 Corintios 5, 17, 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Mire, estamos en el punto número 3. El título es ¿a quién estoy odiando? ¿A quién estoy odiando? Y el punto número 3 es el perdonarme a mí mismo. El perdonarlos a nosotros mismos. Hay mucha gente que no se perdona a ella misma. Y aquí la palabra que hemos leído. Si tú estás en Cristo, si estás en Cristo, que has nacido de nuevo, tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura, donde esa sangre preciosa te ha lavado, te ha purificado, te ha santificado, te ha justificado, santificado, para que pueda morar el Espíritu Santo en cada uno. Entonces eras una nueva criatura. No hay razón ni motivo para que no te perdones a ti mismo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Dios es el que determina, Dios es el que manda, Dios es el que elige. Él es el que determina qué es el bien. Él es el que determina qué es perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, vea, por Cristo. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario para reconciliarnos con nuestro Padre. Porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Queremos acercarlos a Dios. Nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Y somos reconciliados. Hay paz. Dios los ama. Dios los guía. Dios los protege. Vea, Dios los da provisión. Dios es nuestro amparo. Dios es todo para todos aquellos. Entonces, no tienes que seguir con ese aguijón que no te puedes perdonar a ti mismo. No te puedes perdonar a ti mismo. La palabra, mire que es bella. Palabra viva, es viva. Tiene un espíritu esa palabra. Es eficaz, es verdadera, es veraz. Entonces, ya no tienes que seguir así. No tienes por qué seguir así. Voy a ir concluyendo. Vuelvo a repetir. Es un fin de año donde viene la mayoría y se proponen nuevas metas. Pero toma en cuenta que hay que perdonar. Si tienes algún enemigo, según pues tu mente, que odias a alguien, con solo ver a alguien, ya está relinchando. Cuando ves a esa persona que odias, cuando escuchas el nombre de esa persona, comienza a arderte la cara, la sangre. Hoy es cuando, para que mañana tú amanezcas, mira, con paz con Dios
y con paz con esa persona, reconciliada, y comiences un 2021 a caminar con Jesucristo, a caminar con Jesucristo. Dice Proverbio 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Vea, encubrir, ¿qué es? Es ocultar una cosa, impidiendo que se manifieste. Por eso lo que hablo es, como está oculta, está encubierta, y nomás le llega al oído el nombre de la persona que odia, que no quiere perdonar, ahí comienza. Y se irrita, se enoja, desea que suceda algo malo, quiere vengarse. Vea, pero la solución está en tus manos. Si no tienes a Jesucristo, recibe a nuestro Señor Jesucristo. Así como Él te va a perdonar, así tú vas a perdonar. Y el que dice que tiene a Jesucristo en su vida, hoy, perdone. Agarre el teléfono y llámele con quien tiene el odio. Mire qué fácil. No tiene excusa. Aunque esté en China o esté en Chile, mire, levanta el teléfono y pide perdón. Pide perdón. Entonces, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Hay que tener cuidado, porque en el tiempo menos pensado, ahí salta la ira, salta el enojo. Cuando escucha a esa persona, el nombre de esa persona. Entonces, hoy es cuando, este fin de año, dice, encubrir, contribuir a que el responsable de un delito no sea descubierto o capturado, o a que no se descubra su delito. Vea, a veces esto es en derecho, ¿verdad? Pero también sucede en las congregaciones, que encubrimos a otros, ¿verdad?, que están odiando. Entonces nosotros tenemos que orientarlo, o que vayan del pastor para que lo ministre. Pero no seamos cómplices. No seamos cómplices. Entre la misma congregación, un hermano odiando a otro, y uno se da cuenta, pues hay que hablarle. Si acepta, gloria a Dios. Y si no acepta, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero debemos de tener mucho cuidado. Ahora, el primer versículo de base que leímos, Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahora bien, el odio despierta rencillas. Mire, si nosotros fuéramos capaces, humildes de obedecer la palabra de Dios, la cual los evita los conflictos futuros, los enojos, la ira. ¿Por qué? Fíjense, ni tiene paciencia. Y si la paciencia se la agota, si la paciencia explota, sin medir consecuencias, entonces se puede hablar cosas que no debe, puede hacer cosas que después se lamenta. Se lamenta porque todo comienza con el odio. Mire, del odio al conflicto, o sea, que se ejecute un pleito, como dice la palabra aquí, despierta rencilla. Es así, ve, como cuando le da con un fósforo a la pólvora, ve, y estalla esa persona. Y por eso hay tantos problemas, porque no queremos perdonar. Mire, el no perdonar, ese odio que está, ese rencor, ¿ya?, esa rencilla, todo está acumulado, ¿ya? Está acumulado. Y en cualquier momento puede explotar. Y son graves las consecuencias. Lo primero, que eso lo está llevando ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Entonces, hoy nosotros debemos de perdonar a todos aquellos que estamos odiando.
Y es un mandamiento de Dios. Ya Jesucristo nos dio el ejemplo. Y si nosotros creemos en Jesucristo, debemos de andar como Él anduvo, obedeciendo al Padre, ser humildes, para que podamos lograr entrar al reino de los cielos, al reino de los cielos. Este es el mensaje. Hoy es 31, lo vuelvo a repetir. Hoy es cuando debemos de arrepentirlos y examinarlos. ¿A quién estamos odiando? ¿A quién estamos odiando? Esos dos versículos, dos proverbios, hay que tener mucho cuidado. Despierta rencilla, el cubrir el odio. Dios los ha hablado para que nosotros busquemos a quién estamos odiando. A quién estamos odiando. Y le demos el perdón. Así como, vea, Dios de tal manera amó Dios al mundo. De ser pecadores, violadores, asesinos, secuestradores, adúlteros, fornicarios, y Dios los perdonó. Entonces, no te pongas a pensar en el daño que te han hecho. No pongas a pensar en el daño que te han hecho. No, pone la mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Que Él murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Fue un medio para perdonar al mundo. No fue una derrota, no fue una pérdida, no, fue una victoria, porque al tercer día resucitó de los muertos. Y ese es el camino que los ha dejado, que debemos de perdonar a todos aquellos que los hagan daño, que los hagan daño. Tenemos que perdonar. No sigas con ese aguijón de amargura. Mira, el odio, la falta de perdón es como el cáncer que carcome. Si tú tienes la experiencia de que tú te reúnas con dos personas que se odian, es tremendo eso. Y el Espíritu Santo lo declara. Mira, el Espíritu Santo te lo va a declarar. Claro, si andas bien. Si no, pues, sos otro igual a ellos. Pero el Espíritu lo declara. Esa oposición, esa fuerza negativa que hay, esa amargura, ese ardor, ¿vea? En contra de uno al otro. Por eso, hoy, si estás odiando a alguien, perdónalo. Busquemos perdonarlo. Busquémoslo y mire, agarre el teléfono y perdona. Si es con tus padres, si los padres con los hijos, si es en la congregación, con el pastor, con los líderes, con los hermanos, busca, pero que no te encuentre con ese aguijón el 2021, sino que te encuentre en paz y reconciliado, con la frente erguida, viendo a Jesucristo como autor y consumador de la fe. Y el amor edifica. El amor edifica. El amor cubrirá muchos pecados, cubre muchas faltas. Claro, y Jesucristo lo ha mostrado, que por el amor a nosotros, Él entregó su vida. El amigo entrega, dice, la vida por los amigos. Entonces, perdonemos. Y esa carga va a ser botada, va a ser quitada. Y va a ser diferente. Diferente. ¿Por qué? Porque es el mismo de nuestro Señor Jesucristo el que quita las cargas. Y en Él encontramos esa paz, ese descanso. La palabra dice que sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, el que odia no está en paz. No está en paz. Hay conflicto, hay guerra ahí. Entonces, tienes que perdonar para que vivas en paz, para que seas reconciliado. Y estemos bien con Dios. Porque es un mandamiento, es una orden en el cual debemos
de perdonar. Bien, este ha sido el mensaje este fin de año. Espero que Dios los ablande, rompa todas las ataduras, todas las cadenas, esas prisiones por falta de perdón. El odio es una prisión en la cual ahí está. ¿Quieres ser libre? Perdona. Perdona. Y si no tienes a Jesucristo, hoy es la noche, recibe a nuestro Señor Jesucristo y serás libertado de las tinieblas a la luz admirable. A la luz admirable. Bueno, este es el mensaje. Pues Dios los bendiga. Pasen esta noche felices, ¿verdad? Esperando el próximo año y que los encuentren en paz y reconciliados. Si alguno ha sido tocado por la palabra, pues puede arrodillarse donde quiera que esté y hablar con Dios, hablar con Jesucristo. Y Él lo va a perdonar. Él es poderoso, Él es bueno, justo, suficiente, leal, complaciente para perdonar todo pecado, el de ayer, el de hoy, el de mañana, Jesucristo. Bien, pues vamos a retirarlos, vamos a orar pues para darle gracias a Dios. Gracias te doy, Señor, por la palabra. Tus mandamientos son claros, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que todas aquellas personas que están odiando, hoy sea el día 31 de diciembre, para que reconcilien, ya sean los hijos con los padres, ya sean los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo, con la familia, en las iglesias, en las congregaciones, el pastor con los líderes, con las ovejas y viceversa. Que haya paz, que haya reconciliación, que haya perdón, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ablanda los corazones orgullosos, Padre eterno, para que se humillen, para que sean humildes, Señor, y obedezcan tu palabra, Bendice a cada uno, Señor, y que esta noche, Padre celestial, sea de victoria. Que aquel que no te tiene, Dios santo, doble rodillas y confiese sus pecados y comience a caminar con Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque es una fecha, Señor, muy apropiada, Padre eterno, donde todos preparan nuevas metas para el próximo año, Dios santo. Y qué bueno que inicien sin carga, Dios bendito. Quita todas esas cargas, saca ese aguijón, Señor, de odio, de rencor, de resentimiento. Sácalo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. A todos aquellos, Señor, que viven en esa amargura, en ese cáncer, Señor, que carcome día y noche, Padre eterno. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a mi familia, Padre eterno. Bendice a mis amigos, bendice a tu pueblo, Señor, y que entendamos que tú has ordenado que perdonemos, que Jesucristo nos ha dado el ejemplo que perdonemos. Por tal razón, gracias, Padre eterno, gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Solo con Jesucristo podemos perdonar. Hoy podemos recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y si decimos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, perdonemos a nuestros enemigos. Como dice en la palabra, amar a vuestros enemigos. Vea. Bendecid a los que os maldicen. Vea. Orar por los que los persiguen. ¿Sí? Clara la palabra. Bueno, Dios los bendiga y pasen una feliz noche reunidos con la familia y como siempre, sea Jesucristo el centro de su vida, de su familia. Sea Jesucristo.
y Él lo va a guiar a perdonar. Dios los bendiga, buen provecho y espero que mañana estemos reconciliados con Dios y reconciliados con nuestro prójimo y comencemos un 2021 porque va a venir más fuerte que el 2020. Escúchelo bien, escúchelo bien. El 2021, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero la Biblia lo enseña, Dios lo enseña. El 2021 viene más fuerte que el 2020. Es que prepárese. Si usted le obedece a Dios, bueno, va a tener éxito. Garantizado. Bien, Dios los bendiga, feliz noche, buen provecho y hasta la próxima.